días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 18 de junio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El Comité Político del Centro Democrático propuso por unanimidad, por aclamación, a Óscar Iván Zuluaga como director del partido. El partido tiene un presidente fundador, que es Álvaro Uribe Vélez. Su director será Óscar Iván Zuluaga, si lo aprobare la Junta Parlamentaria que se reúne el día de hoy. La Junta Parlamentaria del Centro Democrático entra en funciones, el proyecto legislativo del Centro Democrático, el análisis a fondo de la situación de Colombia vista desde todas las regiones del país, no desde los salones de Bogotá. El Centro Democrático será alternativa de poder y su tarea empezará por decirle a la nación lo que pasó el 15 de junio y el 25 de mayo. Estas no son cosas menores, queridos oyentes. No somos malos perdedores, en absoluto. Simplemente le tendremos que decir al país la verdad de lo que aquí pasó. Cueste lo que nos cueste. Tardemos en la investigación lo que tardemos en la investigación. No se trata de conseguir un resultado, como dicen los futbolistas, que ese es imposible, habida cuenta de que el gobierno tiene en sus manos todos los mecanismos del poder. Pero los colombianos tienen que saber que su democracia está no amenazada, está en ruinas. Aquí no hay que tener mayorías, hay que tener ciertos mecanismos que imponen las mayorías, las fabrican, las construyen. Gente que nunca votó en las urnas en cantidades inmensas. Le diremos la verdad al país, no importa cuán aparentemente extemporánea resulte, cuán inútil finja ser o aparezca ser ese esfuerzo para muchos colombianos. Lo haremos a fondo. Lo que está de por medio es la democracia. Si el sistema falla desde sus bases, todo está perdido. Hoy se reúne el Centro Democrático con el Procurador General de la Nación para examinar esta situación catastrófica para el futuro del país. El Centro Democrático, como alternativa de poder y oposición, hablará de los grandes temas nacionales dramáticamente olvidados en esta campaña. Los que tratamos ayer al aire con Óscar Iván Zuluaga. Esos son problemas, los problemas reales, profundos del país. La seguridad. Colombia está en manos de los violentos y en manos de los criminales. La gente de bien no sabe dónde meterse, teme salir a la calle, teme por sus negocios, teme por su vida. En ese ambiente es imposible el desarrollo económico, es imposible vivir plenamente. El país tiene una educación de las peores del mundo, lo demuestran las pruebas PISA. El país tiene una salud de unas características dramáticas. El presidente Santos resolvió en su campaña que se habían acabado lo que llaman los paseos de la muerte o cosa por el estilo. Bueno, se acabarían en el discurso de Santos. Vayan hoy a los centros de atención, a los hospitales, a las clínicas, para que vean lo que es desorden, lo que es mal manejo. Un país sin médicos especialistas, un país sin un personal científico suficientemente pago y que pueda desarrollar sus tareas. El tema de la salud es dramático. El tema de la infraestructura. Esto no se corrige con declaraciones de ministro, ni con anuncios, ni siquiera con licitaciones. En estos 4 años no se hizo absolutamente nada por el desarrollo de la infraestructura en el país. De todos estos temas hablará el Centro Democrático.
porque es una alternativa de poder, porque les seguirá diciendo a los colombianos lo que les dijo para esta campaña electoral y para la campaña electoral que desembocó en la elección parlamentaria. El Centro Democrático cumplirá su deber con la nación. Mientras tanto, el presidente Santos tiene un problema insoluble: cómo hacer gobierno, cómo convertir esa colcha de retazos o esa melcocha de la que habló alguno de nuestros oyentes ayer en un equipo de gobierno que lo sea realmente, que esté compenetrado en las finalidades del gobierno, que trabaje con armonía. El presidente Santos, armar gobierno, y mientras tanto los problemas nacionales crecen y crecen y crecen, y los problemas económicos no son los menores. Los han tapado, las cifras tapan muchas cosas, la dramática realidad está socavando por dentro este andamiaje de fantasías. En el distrito, esto es el colmo. Por una parte, Marta Lucía Zamora, quien tuvo que renunciar de la Fiscalía General de la Nación, es ahora la secretaria de Gobierno del distrito. Pero los dos secretarios claves que Petro le prestó a la campaña de Santos ya volvieron, de manera que esto es una maravilla. Se van un ratico, toman unas cortas vacaciones, se van a los barrios a hacer política como funcionarios, porque la gente sabe que volverán. Pues de una vez que hagan la campaña política siendo secretarios. ¿Qué es este ridículo? Jorge Rojas y Aldo Cadena, secretarios del distrito, salieron del distrito 15 días, hicieron toda la campaña que les dio la gana y vuelven a sus cargos. Esto es el colmo. Esa es la moral de Petro, esa es la moral del santismo. Otro de los problemas que tendrá el presidente Santos para conformar gobierno. La guerra que Obama abandonó está a las puertas de Bagdad. El problema de Irak, el problema de tener un presidente de los Estados Unidos que no comprende el mundo, que no tiene una visión geopolítica, que no sabe dónde está parado. Resolvió irse de Irak, y por el norte de Irak están avanzando las fuerzas yihadistas, las fuerzas sunitas, para tomarse a Bagdad. Están a 60 kilómetros. En este momento se combate en la ciudad de Bakuba. 60 kilómetros. Es si estuvieran en Bogotá como si estuvieran en Chocontá. Y si es en Medellín, pues un poco más adelante de Caldas Antioquia. La cuestión es de una gravedad inmensa. Y los Estados Unidos no saben qué hacer porque su aliado sería el principal enemigo de Israel, el gran aliado de los Estados Unidos, Irán. ¿Terminará Obama haciendo un pacto de guerra con Irán en contra de los sunitas de Irak? Volvamos a Colombia un minuto. Lo anunciamos, es momento de renuncias para los que quieren aspirar a competir en las elecciones regionales, sobre la base de que no se las vayan a robar, por supuesto. No hay tiempo que perder, tenemos que trabajar arduamente para saber exactamente cómo son los mecanismos del robo, para prevenirlos y para eliminarlos. Pero los que quieran aspirar tienen que renunciar ya. Juan Carlos Vélez, el único senador leal al presidente Uribe, renunció. Leal en cuanto que participó en esta campaña política. Juan Lozano lamentablemente se marginó del debate en el momento crucial. Las tutelas en Colombia a toda marcha. Ahora un juez de Pibijay en el Magdalena le devuelve bienes valiosísimos al Mono Abello. Lo hemos dicho, lo hemos repetido e insistimos en ello. La tutela es una tragedia para el país, una verdadera tragedia. Y la extensión de la tutela que hizo la Corte Constitucional a todos los derechos, cuando la tutela está limitada a los derechos llamados fundamentales, fue un golpe de Estado
de unas consecuencias inauditas. ¿Qué tienen que ver los derechos fundamentales del mono Abello? Hágame el favor, un narcotraficante reconocido, declarado de los más peligrosos del país, recupera sus bienes a través de su familia. Una tutela, las tutelas. Por otro lado, el magistrado Ricaurte, quien está amenazado para salir del Consejo Superior de la Judicatura. No puede seguir esta puerta giratoria donde los magistrados de las altas cortes van y vienen y se meten a una corte y se pasan para otra, haciéndose elegir por ellos mismos. Eso no puede seguir siendo así. El país tiene que reformar la administración de justicia. Pues Ricaurte ahora recusa al magistrado Velilla. Y el argumento es el más peregrino que nunca oímos, pero aquí pues cualquier cosa vale. Dice que es que Velilla aspiraba a la fiscalía y que Ricaurte votó en contra de las aspiraciones de Velilla a la fiscalía. ¿Y de dónde saca el magistrado Ricaurte que eso pueda ser una causal de impedimento? En el caso de que hubiera sido cierto. De manera pues que se están inventando causales de recusación con tal de que no funcione la administración de justicia. Volvamos al mundo. Europa ante la escasez de gas. ¿Cómo está pertrechada Europa para el caso de que Rusia le cierre todos los tubos de conducción de gas natural? Ya lo hizo con Ucrania. En este momento, en verano, no hay problema. La cuestión es qué hará Ucrania en tiempo de invierno para contrarrestar el problema o el suministro de gas ruso. ¿Tiene otras fuentes? En Europa se está hablando de GLP, el gas licuado del petróleo. El gas licuado del petróleo no se produce de la noche a la mañana y es mucho menos eficiente que el gas natural y por supuesto sale mucho más costoso en esas cantidades. ¿Qué va a hacer Europa? Todo listo para la coronación de Felipe VI en España, en medio de un debate sobre una institución que tiene una vigencia muy compleja. Hay que examinarla porque los reyes, los que todavía sobreviven, reinan pero no gobiernan. Eso es una verdad y a puño desde hace mucho tiempo. Pero son un punto de equilibrio, la referencia de la unidad nacional, y España sí que es cierto que la necesita. ¿Cuáles son los símbolos de la unidad nacional de España? Símbolos visibles y tangibles, distinto de su historia milenaria y distinto de sus tradiciones y distinto de su bandera. Es el rey. Entonces, uno diría que el rey es un elemento muy importante dentro de la vida española. Ellos dicen, bueno, ¿y ese tío para qué nos sirve? ¿En qué trabaja? ¿En qué ayuda? Con un pragmatismo que uno comprende, pero que desde luego está muy lejos de una concepción profunda de la historia. Sea lo que sea, la cuestión es muy compleja. En Venezuela, la Fiscalía, atiéndanlo bien, la Fiscalía dice que María Corina Machado no está siendo investigada por un complot para asesinar a Nicolás Maduro. Y eso, oh sorpresa, pese a todas las presiones que se le está haciendo desde el Ejecutivo y Diosdado Cabello desde la Asamblea Nacional. ¿Qué está pasando? Algo grave y grande está pasando en Venezuela. A propósito, Nicolás Maduro tuvo que prescindir de varios de sus ministros claves y traer otros ministros que son lo mismo, que no cambiarán para nada el rumbo de la historia de un país que se debate en la más horrible de las crisis. Y en Argentina, la palabra maestra, el default. Otra vez, Argentina no podrá pagar sus deudas internacionales. Con la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se le cerraron todas las puertas de escapatoria. El país más rico, el país que ha recibido toneladas de dólares dentro de esta crisis a la inversa, es decir, una alteración fundamental en lo que se llaman los términos de intercambio, las materias primas y la comida que produce Argentina a unos precios siderales. Todo lo malbarató el clan Kirchner.
hágase usted un mal gobierno y lo demás vendrá por añadidura. Y en Hoy en la Historia recordaremos a Mío Cid cuando se tomó Valencia. Les contaremos qué es el Cid en la historia de España y qué es lo que significa. Hoy que estamos hablando de símbolos de la unidad, de símbolos históricos, el Mío Cid es uno de ellos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, es curioso, por no decir una tomadura de pelo, cómo algunos medios analizan el resultado de las recientes elecciones en las que ganó el presidente Juan Manuel Santos. Dice el periódico El Espectador que en los departamentos y municipios que históricamente han padecido más los rigores de la guerra, la mayoría de sus habitantes prefirieron a Santos sobre Zuloaga. Esto en el lenguaje de Claudia López, que curiosamente adhirió a Juan Manuel Santos y que tanto le gusta analizar la influencia de las armas en las urnas. Debería ser pura y simple farpolítica o como alertó el expresidente Álvaro Uribe en su momento, amenazas de las FARC a punta de fusil en esas regiones. El análisis pormenorizado lo comienzan por Antioquia, en donde el candidato Óscar Iván Zuloaga ganó sobrado, pero en la región del noroccidente del departamento, que está fuertemente sitiado por la guerra, votaron por Santos fundamentalmente. Santos ganó en Turbo, Carepa, Apartadó, Mutatá, Necoclí y Arboletas. Es decir, las FARC hicieron campaña a punta de fusil. En Arauca, Santos ganó por 1000 votos de diferencia solo, pero sus votos estuvieron en municipios de fuerte influencia guerrillera, especialmente del ELN, Tame, Arauquita, Fortul y Saravena. En Caquetá ganó Óscar Iván, pero en Putumayo, donde la guerrilla campea a sus anchas, ganó Santos con el 66.45% de los votos. En el Cauca, en la zona norte que viven azotados por el sexto frente de las FARC y de la columna móvil Teófilo Forero, se impuso Santos con 310.642 votos, el 72.15% contra el 25% de Zuloaga. Chocó, el presidente Santos ganó con el 63.37%. Meta, fue muy zuloaguista, pero en pueblos con histórica presencia de las FARC se impuso Santos, lugares como Uribe, Mesetas y La Macarena. Y así podríamos seguir analizando diferentes zonas, que además este análisis no es nuestro, creo que es importante recalcarlo, es un análisis que aparece en el periódico El Espectador y aparece además alabando el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos sacó ahí mucha votación. Pues para cualquiera sería la prueba palpable de la presión que ejercieron las FARC en las recientes elecciones y no el voto de sus sufridos habitantes como nos lo quieren vender. ¿Por qué Claudia López no usa los mismos parámetros que usó en ese libro que a tantos políticos llevó a la cárcel con el cuento de la parapolítica y analiza esta votación tan irregular, como dicen? ¿Cuál fue el papel que jugaron las FARC y el ELN en estas recientes elecciones? ¿Hicieron campaña a punta de fusil, como denunció el expresidente Álvaro Uribe? ¿O es simple casualidad que en los lugares de fuerte presencia guerrillera ganara Santos? Pregunto, ¿ustedes qué creen? En el Urabá también hubo una fuerte presencia de Posaíta. Posaíta es el que fue presidente de la Cámara de Representantes, ¿recuerda usted? Sí, claro. A quien pillaron reunido con los alcaldes. La participación de los alcaldes fue sencillamente impúdica. Pues en esas zonas guerrilleras la presencia de los alcaldes fue más dura, porque estaba respaldada por los fusiles. Entonces, alcalde más fusil igual a triunfo de Santos. Santos, pues, no cabe ninguna duda, es el presidente electo de las FARC. Y el diario El Espectador quita cualquier duda sobre el particular. Entonces dirían, no, es que esa gente esperanzada con la paz salió a votar por el presidente Santos. Por favor, por favor. Esperanzada con la paz de las FARC, convencida por las FARC, con los argumentos muy poderosos que las FARC tienen, que son generalmente los AK-47. Montserrat, yo no sé si usted sepa que es un AK-47, ¿no?
No soy muy experta en esos temas, tengo que reconocerlo. Es el fusil más conocido que hay, un fusil de origen ruso. Y entonces ese es el fusil que utilizan las FARC en su gran mayoría. Pues entonces a punta de AK-47, las FARC utilizan todo su poder de convicción y ganan en todas las regiones donde dominan, pero ganan aparatosamente. Es que el porcentaje de votación, hay pueblos donde gana por 80 y por 90%. Entonces, ¿eso qué es? Pero ahí sí no funciona la figura, ¿se acuerda usted? Las votaciones atípicas. Atípicas, esa era la palabra, no irregulares, sino votaciones no. atípicas. Ahí no hay nada típico. Qué curioso, ¿verdad? Atípicas, aquí no hay nada típico. En San José del Guaviare, por ejemplo, en el Guaviare, la única empresa de transporte fue contratada por Marcha Patriótica y entonces le repartieron refrigerios y le repartieron cuánta cosa hay, dinero del narcotráfico, de las FARC. Esto es una cosa dramática. Lo que pasó en estas elecciones habrá que contarlo y lo contaremos. Sin ningún espíritu de decir es que esas elecciones son nulas, pero ¿a quién se le va a pedir la nulidad? ¿A quién? Donde no hay garantías de ninguna parte, no hay independencia del Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral es una mueca, es una burla que se le hace a los colombianos porque está en manos de los parlamentarios y los parlamentarios imponen su ley en el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil, pues ya sabemos cómo es. Queda una esperanza, queda un punto de referencia, queda el poder moral que fundamentalmente lo es del Procurador General de la Nación. Por eso el Centro Democrático acudirá ya a ese despacho en la tarde de hoy para llevarle las pruebas que tiene. Ahí apareció, recuerde usted, el señor Figueres, el costarricense, que es un tipo arrogante y cobarde, dando declaraciones contra el presidente Uribe e irrespetando a un partido político que merece respeto. Pues ese sujeto que no sabe nada de Colombia, que no vio nada, además porque no quiere ver nada, porque tiene unas tendencias mamertas bien visibles, salió a insultar al Centro Democrático porque había presentado unas denuncias que están sustentadas y probadas y que se llevarán ante los jueces con muy pocas esperanzas o ninguna esperanza de que eso funcione porque los mecanismos de defensa del voto no están garantizados en Colombia. Pero la vuelta se hará, Montserrat, la vuelta se hará y la batalla no termina y con la noticia suya queda claro, las FARC ganaron las elecciones. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos pendientes de la situación económica de Argentina, una situación sobre la cual pues el mundo entero tiene los ojos puestos por la gran posibilidad que hay ya de una definitiva cesación de pagos de los bonos de deuda argentina, y esto a raíz de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que hemos venido comentando a lo largo de la semana. El anuncio es hecho por Cristina Fernández de Kirchner de que solo pagará a quienes entren a un canje de deuda de bonos, pues no ha sentado bien entre los inversionistas, quienes en realidad lo que quieren y lo que exigen es el dinero contante y sonante y no nuevos bonos de deuda, bonos que además pues han cambiado en su composición. Las calificadoras de riesgo han bajado la calificación para esos bonos, por supuesto, tras lo que ha venido ocurriendo en esta última semana en Argentina. A pesar de que la presidenta ha dicho que en Argentina no se va a defoltear la deuda estructurada, esto quiere decir que no se va a entrar a una cesación de pagos. Esto lo dijo en cadena de televisión en un mensaje de media hora en donde se le veía un poco desencajada. Dijo también que se debe distinguir lo que es una negociación de lo que es una extorsión frente a la posibilidad abierta por un juez, el juez Thomas Griesa en Nueva York, para que se negocie entre Argentina y los tenedores de los bonos, y pues anunció la primera mandataria dijo que esto es un problema que involucra a todo el sistema financiero global, que es la convalidación de un modelo de negocios
que si se sigue pronunciando va a provocar tragedias y que es una forma de dominación mundial para explotar a los pueblos. En esos términos es en los que se está defendiendo la presidenta de Argentina para no pagar la deuda y para anunciar pues lo que se viene, que sería una inminente cesación de pagos. Si el 30 de junio no se han pagado los 900 millones de dólares, pues estaríamos entrando ya en ese verdadero default. Argentina planea ese canje de bonos para evitar el default, pero en realidad estaríamos ante una cesación de pagos desde el punto de vista técnico, porque pues no se estaría pagando con dinero, sino con otros bonos que lo que hacen en últimas es alargar el plazo para no pagar la deuda. Así están las cosas en Argentina, doctor Londoño, para que las miremos con mucho cuidado, porque se replican estas situaciones. En Venezuela también hay alarmas fuertes, muy fuertes prendidas, y pues es el vecindario. Tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en esta región. Las últimas noticias del idiota. El libro de Plinio Apuleyo Mendoza, de Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Ayer Alberto Bernal lo recordaba el libro original, Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Entonces Argentina se endeuda y se endeuda para poder mantener un gobierno impopular, para hacer paternalismo, para botar la plata. Y un día los acreedores le dicen: vencida la deuda, señor, págueme. Ah, no, yo no le puedo pagar. Le exijo que me pague. Ah, no, eso es extorsión. De manera que a cobrar lo llaman ahora poder extorsivo. Argentina tiene que responder por sus obligaciones. Lo que pasa es que el gobierno llevó a la crisis y llevó a la quiebra a uno de los países más ricos del continente y del mundo. Argentina lo tiene todo. Mire que los yacimientos probados de petróleo no convencional que hay en Vaca Muerta, que es una cosa gigantesca, convierten a la Argentina también en una potencia energética mundial. Ah, pero gobernada por la Kirchner. No, y la soya y la carne, y bueno, no. Tanto, no, pues por favor, que ha tenido también un precio internacional descomunal. Pero unos países manejados por Nicolás Maduro y por la señora Kirchner pues no tienen esperanza por ricos que sean. Y nosotros agregaríamos, y manejados por Juan Manuel Santos tampoco tienen muchas. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:31 en la mañana. Les cuento que hoy vamos a seguirle la pista a la noticia, a la guerra internacional del momento, que por supuesto es la de Irak. La ONU denuncia hoy que el grupo extremista suní del Estado Islámico de Irak y el Levante se aproxima a la capital iraquí, donde hasta ahora 2:32 de la tarde hay máxima alerta. Los puestos de control tuvieron que extremar sus medidas de seguridad y no hay, como dicen algunos abuelitos aquí en Colombia, ni un alma en las calles ante el eventual arribo de estos terroristas que tienen la orden expresa de asesinar en masa a sus contrarios, o sea, a los chiíes. Son muchas las noticias de último momento que llegan de Irak. Las principales agencias de noticias del mundo informan, por ejemplo, que los insurgentes suníes del Estado Islámico de Irak atacan en este preciso momento la principal refinería de petróleo de Irak en Baiji, en la provincia de Saladino, con obuses de mortero y ametralladoras. El gobierno de la India, en un comunicado de última hora, expresa su preocupación por el secuestro de 40 de sus ciudadanos en Mosul. El gobierno turco hace lo mismo y pide respuesta urgente al gobierno iraquí por el secuestro de 16 turcos en la provincia de Saladino. Hay unas organizaciones y unos periodistas también establecidos allá en Irak que denuncian que los sunitas extremistas han perpetrado crímenes de guerra a través de ejecuciones sistemáticas y a sangre fría que vienen adelantando desde la semana pasada en varios distritos de Irak. Australia, Estados Unidos, España, Japón y hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja han decidido reducir drásticamente su personal de Irak ante el deterioro de la seguridad en ese país, que, tal y como lo comentamos anteriormente, supera cualquier pronóstico el día de hoy. Día en el que, para terminar esta noticia, hay que contarlo a nuestros oyentes, el presidente de Irán, Hassan Rouhani,
asegura que las superpotencias y sobre todo los asesinos mercenarios y terroristas no deben tener duda en ningún momento de que Irán no escatimará ningún esfuerzo para proteger la grandeza de los santuarios sagrados chiíes en Irak, donde el caos sube de tono con el paso de las horas, y por eso nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de esta guerra en nuestros boletines informativos a lo largo de la hora de la verdad. No es imposible que estos ataques a las estructuras petroleras de Irak, es uno de los países que tiene mayores reservas probadas en el mundo, creen problemas. Sí. Y problemas por todas partes. Inclusive están acusando a Arabia Saudita de estar promoviendo esta rebelión suní en contra de los chiitas. De manera que esa es una situación que puede estar generando conflictos muy serios. Los mercados pues todavía no se muestran demasiado sensibles al tema. En este instante, cuando estamos hablando con ustedes, tenemos que el petróleo no ha tenido un aumento sensible. Está a 106,77 el WTI y a 113,63 el Brent. Es decir, está muy alto, pero no se ha mostrado un movimiento nervioso de última hora para la compra de futuros de petróleo. Porque, pues eso es obvio, si están atacando instalaciones petroleras, si está comprometida Arabia Saudita, que es la primera potencia productora de petróleo en este momento y la que tiene mayores reservas, salvo si se la compara con Venezuela, que al parecer las tiene mayores, eso incidirá, desde luego, en el precio del petróleo y con el precio del petróleo en la salud económica mundial. Hoy de todas maneras, doctor Londoño, es un día muy sensible porque esta toma de la principal refinería de Irak se dio hace 40 minutos más o menos, 45 minutos. Y también, como usted lo dijo al comienzo del programa, los suníes extremistas de los que estamos hablando están en Bakúa, a 60 kilómetros de la capital de Irak. Y eso, por supuesto, está prendiendo las alarmas no solamente en la prensa mundial, porque es la noticia más vista en este momento en Internet, sino también en varios gobiernos del mundo como Irán, Estados Unidos, que bueno, Obama aún no se decide porque dice que se va a reunir con su equipo de seguridad para ver qué medidas contempla, y también, como usted dice, Arabia Saudita. El día de hoy es muy sensible y puede ser que este tipo de hechos cambien drásticamente las cifras que usted dio inicialmente relacionadas con el petróleo, creo yo. Sí, tiene usted toda la razón. Puede ser demasiado pronto para que se muestre un movimiento nervioso en las bolsas. Estaremos pendientes de esa situación. Lo cierto es que dejaron crear la guerra. ¿A qué hora se arma un ejército sin que uno se dé cuenta, Jessica? Porque pues hay ciertos movimientos y hay ciertas cosas que por pequeños, por imperceptibles, la voladura de las torres de World Trade Center en Nueva York, pues eso puede tener un secreto, una reserva, son 15 hombres conspirando, pero un ejército, sí. Un ejército, Jessica, y que se arme un ejército. Porque son impresionantes, estos tipos son horribles, además porque también tenemos que tener presente lo que se viene en Afganistán, que está muy calmadito por esta guerra que se aproxima en Irak, la guerra en Afganistán, la guerra en Libia y en otros países, y como usted dice, el señor Obama se sienta a mirar qué alternativas toma, mientras estos musulmanes si no se quedan con los brazos cruzados y dicen que hay que matar de manera sistemática a sus contrarios, o sea, a los chiíes. Esto es impresionante. A los chiíes es una pura guerra de etnias árabes, pero uno no sabe eso dónde vaya a terminar. La paz del mundo está seriamente amenazada y uno pues con Obama de garante realmente no es para acostarse a dormir tranquilos. Pero bueno, ahí sigue el Mundial de Fútbol y está muy emocionante, Jessica. El partido de Brasil y México ayer fue espectacular, espectacular. Para mí los mexicanos hicieron una verdadera gesta, una epopeya de fútbol, enfrentando al coloso del Brasil y mano a mano, mano a mano. No crean que fue un cerrojo defensivo que le impidió a Brasil llegar. No, los mexicanos respondieron y de qué manera, y tuvieron 4 o 5 disparos que iban estremeciendo la portería de Julio César. Entonces el mundo halagado con el fútbol, pero amenazado con la guerra en Irak, como Jessica López nos lo cuenta. Alejandro Ramírez.
Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Luego de una intensa campaña reeleccionista por parte del alcalde Gustavo Petro y sus más cercanos funcionarios, se da inicio a la reorganización del gabinete distrital. El primero de los nombramientos, el de Jorge Rojas, nuevo secretario de Integración Social. Rojas fue el secretario privado de alcalde Petro y luego secretario de gobierno tras la renuncia de Antonio Navarro Wolf. Se dice que Rojas es el funcionario más cercano a Petro y asumió un liderazgo especial como encargado del alcalde mientras duró la crisis de la destitución. El segundo de los nombramientos es el de Aldo Cadena, secretario de Salud. Este funcionario se reintegra luego de la campaña reeleccionista a su cargo con la función... Rojas también, ¿no? Jorge Rojas también. Ya lo dijimos, ese fue el primero, sí, el de la No, reelección. pero que se reintegra, ¿no? Eso no quedó claro, Alejandro. Bueno, perfecto. Se reintegra. Muy bien. Estos dos se reintegran, de manera que unas vacacioncitas electorales y vuelven a su sitio. Así es. Eso no es una burla al sentido de la norma. Completamente, Bueno. doctor. El segundo de los nombramientos, como les decía, el de Aldo Cadena, en la Secretaría de Salud, tiene la función principal de revivir el Hospital San Juan de Dios. Aldo Cadena, sindicalista, estuvo al frente de los trabajadores de la salud. También se nombró a María Constancia García, nueva secretaria de Movilidad, en reemplazo de Rafael Rodríguez, quien fuera la cuota del Partido Liberal en el gabinete de Petro. García se desempeñaba como subsecretaria de la Secretaría de Movilidad. Y el nombramiento más polémico, doctor Londoño, la exfiscal Marta Lucía Zamora, asume como la secretaria general del distrito. Este nombramiento ha causado revuelo especial, pues fue la fiscal delegada ante la Corte Suprema en el controvertido caso de Sigifredo López, a quien dijo le recomendaba una crema contra las quemaduras luego de que Sigifredo perdiera la contienda por la alcaldía de Cali. Fue también fiscal en el caso Colmenares, el caso de Francisco Gómez, el caso de Palacio de Justicia, entre otros mencionados casos. La fiscal Zamora salió de la fiscalía por el caso de Sigifredo López. Dijo que entre el fiscal Montealegre, por cuenta de este caso, pues se rompió el diálogo, y tras varios mensajes del vicefiscal Perdomo, quien dijo que ella tenía bajos resultados, pues y la relevó de la coordinación ante la Corte, ella decidió renunciar. Entonces ahora esos son los nombramientos. Luego hay una intensa campaña reeleccionista, como usted lo dijo. Jorge Rojas y Aldo Cadena en su campaña se reintegran a la alcaldía del distrito y están estos otros nombramientos, doctor Londoño. No sé si a la luz de la interpretación de las normas vigentes esto sea ilegal. Lo que es manifiestamente indecente y grotesco. De manera que los funcionarios públicos renuncian, se van a hacer campaña política y vuelven, el día que termina la elección, vuelven a su cargo. ¿Y a qué título estaban mientras hacían campaña política? ¿No sabía la gente que iban a volver? Si era para que no ejerceran presión, no la pudieron ejercer toda. ¿No se estaban comunicando con sus subalternos que seguirían siendo sus subalternos un día después de la campaña? Esto es grotesco, Alejandro, esto es grotesco. Lo es. Y la señora Zamora, yo me pregunto qué experiencia administrativa tiene, qué capacidad de ejecución tiene. La ciudad en manos, es que el secretario general de una institución es clave dentro del manejo de los asuntos administrativos que ella tiene a su cargo. Y esta señora, ¿qué ha administrado en la vida? Un código penal. Así se juega con la ciudad de Bogotá. Y somos 8 millones de personas, pero bueno, Bogotá votó por eso, ¿no? Le gustaba mucho el señor Petro y salió a votar por Petro. Entonces, gente que vive aquí en Bogotá, a soportar nuestra propia medicina. Eso fue lo que nos gustó. Los que se fueron, vuelven. Y ahora el refuerzo es Marta Lucía Zamora, que de administración sabe lo que nosotros sabemos de física nuclear. Bueno, en eso pues estamos. Y en un minuto con nosotros Carlos Holmes Trujillo, ex candidato a la vicepresidencia de Óscar Iván Zuluaga, quien hablará sobre este tema dramático de las elecciones que acabamos de dejar atrás. En un minuto, Carlos Holmes Trujillo estará en la Hora de la Verdad.